informativo y siendo las 7:40 de la mañana. Vamos a empezar la entrevista con el doctor Miguel Ángel Ferreira. Él es abogado penalista y constitucional. Muy buenos días, doctor Ferreira. Renzo, muy buenos días. Ronald, muy buenos días y un inmenso saludo a Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por estar esta mañana con nosotros. El ministro de Justicia, Félix Chero, anunció que desde su sector alistan un proyecto de ley con el fin de que los ciudadanos desde 16 años tengan responsabilidad penal, ¿no? ¿Esto qué opinión le merece? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Es recomendable o no? Coméntenos, por favor. Mira, este tema no es una novedad. Ya existe un informe número 51 del año 2000, un informe defensorial que se hizo ya en la época de Jorge Santiesteban de Noriega, el ex defensor del pueblo, ya él fallecido, en el cual ya hablaba del sistema penal juvenil en el Perú. Y no es un tema novedoso, ya la ley penal contempla la responsabilidad de jóvenes entre 16 a 18 años y en el caso de jóvenes de 18 a 21 años, responsabilidad restringida. En ese sentido, me parece bien que el ministro de Justicia ponga los ojos ante un grave problema de hoy que la juventud tiene, que es la responsabilidad que los adolescentes, los jóvenes tienen en algunos ilícitos penales y más aún en temas de responsabilidad cuyas acciones puedan de alguna u otra forma determinar el abandono del Estado frente a una realidad de la justicia penal juvenil en el Perú, ¿no? Así es, y cuando se hablan de estos temas surgen también los antecedentes de discusiones como por ejemplo la castración química, las penas de muerte y ahora el condenar o procesar como adultos a los adolescentes. Pero ¿esto contraviene algunos tratados internacionales que haya firmado el Perú? Esa es una extraordinaria pregunta. Ya existe un estatuto que es el Estatuto de Illinois y en este informe defensorial que es muy preciso, en la cual determina no solamente las garantías sustantivas, las garantías procesales, las garantías de ejecución de medios de pena y o determinación, teniendo en cuenta que existen un código del niño y del adolescente. Y en la figura transnacional respecto a la responsabilidad de nosotros como Estado incorporado al mundo, no solamente en el derecho constitucional, sino en el derecho penal comparado, es necesario que se deba legislar, pero de una manera bastante clara. Hoy día los jóvenes, los niños, están pasando momentos donde la educación muchas veces está venida a menos. Y creo que ahí debe haber un reforzamiento en tanto y en cuanto el mismo sistema penal de aquellas personas que pasamos los 18 años no puede ser del mismo tratamiento a aquellos niños que están en etapa de formación. No quepa la menor duda, y eso se ha visto en algunas leyes especiales vinculados al terrorismo, que muchos niños han estado en una etapa de concientización y eso ha sido regulado oportunamente. Sin embargo, hoy día vemos que cada vez ante el adelanto de esta revolución tecnológica, los jóvenes adolescentes van cometiendo otros ilícitos penales o se van juntando con algunos grupos delincuenciales u organizaciones criminales en vista que las penas para ellos no son ilícitos o delitos, sino son infracciones penales. Y por lo tanto, existe en el caso de ellos una reducción en las penas porque existe
no solamente una responsabilidad restringida, sino para ellos no existe un delito, sino una infracción penal, ¿no? Pero para que todos nuestros oyentes estén al tanto y lo recuerden, existe también un código de responsabilidad penal de adolescentes, ¿no? Y en este, precisamente, hay toda una, todas las disposiciones para poder sancionar de alguna manera estas infracciones. ¿Cuáles son las penas o cuáles son las sanciones a las cuales se hacen, las más graves por lo menos, que tendría un adolescente que comete estas infracciones? No te olvides de que hay tipos de delitos. Así es. Como bien lo señalas tú, existe desde el delito de asociación ilícita para delinquir, como la extorsión, el sicariato mismo, muchas veces contemplados por estos jóvenes adolescentes. Por lo tanto, las penas van a ir variando del tipo penal o la subsunción del tipo referidos a este tipo de procesos vinculados. Pueden pasar de los 5 años hasta los 20 años según la acción penal. Sin embargo, por la misma connotación jurídica, esto, si bien es cierto, está regulado procesalmente, no deja de ser menos cierto de que también está vinculado a la protección de los derechos humanos como principio fundamental en tanto y en cuanto estamos ante una percepción del abandono del Estado sobre aspectos fundamentales de los niños y adolescentes, ¿no? Las penas privativas de la libertad, una vez que un adolescente cumple la mayoría de edad, ¿dónde es que las purga? ¿Dónde es que las hace efectivas para que nuestros radioyentes lo entiendan? ¿Pasan ellos pasan ellos a un penal de mayores? ¿Cuál es la situación de un adolescente que deja de ser menor de edad precisamente y que se encuentra dentro de un rango de pena privativa de la libertad? Sí, mira, el sistema penitenciario contempla que cuando se comete este tipo de infracciones penales, si bien es cierto, no se manda a un penal como lo contempla para personas de mayoría de edad, una vez que estos cumplen una pena superior, se debería, y digo se debería porque en la práctica todavía muchos adolescentes que purgan condena debido a sus infracciones penales, todavía permanecen en sitios penitenciarios de todavía adolescentes. Por eso te hablaba de este informe defensorial que data de hace más de 20 años. Y es necesario hoy día que el ministro de Justicia ha tenido a bien abordarlo dentro de la justicia, del sistema penal de justicia en el Perú. Estos deberían pasar ya a penales tanto de mínima o de mayor seguridad, toda vez de que ya habrían cumplido mayoría de edad. Por lo tanto, allí tendríamos que hacer un cambio sustancial, no en términos legislativos, sino en la ejecución de las acciones como política de Estado. Por eso, de alguna u otra forma, es tan importante la Defensoría del Pueblo, que permite, a través de estos informes defensoriales, y te lo repito, es el informe número 51, a dar conclusiones y recomendaciones al Estado peruano dentro de un acuerdo nacional como política de Estado, ¿no? Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con el abogado penalista y constitucional Miguel Ángel Ferreira. Y tal vez uno de los hitos en la memoria de la sociedad peruana es el caso de, ahora que hablamos de menores de 16 años que cometan crímenes, es el caso de Alexander Pérez Gutiérrez, conocido como Gringallo, ¿no? Sí. Y hemos discutido acerca de estas legislaciones, las normas. Él estuvo en una correccional, se fugó nuevamente, no podía ser trasladado hasta la mayoría de edad. Hoy está en Chayapalca, porque una vez que cumplió su plazo, pues se le encontró con una metralleta y con caserinas. Estaba reorganizando una organización criminal, dígase así. Pero a nivel de la resocialización, ¿es posible que un menor sicario, porque en el caso de Gringallo asesinó a una mujer embarazada, pueda reformarse? ¿Hay esperanza en ello? Mira, lo que tú tocas ya es un tema más vinculado al propio la determinación de la pena, a un tema de política de Estado. ¿Quién no se acuerda
del caso de Iringacho ya hace algunos años atrás. Siendo él adolescente, cometió algunos ilícitos penales, desde la extorsión hasta, entiendo yo, otros ilícitos penales mucho más graves. E inclusive hoy día jóvenes están vinculados, o niños están vinculados a la figura del terrorismo, del sicariato, propiamente dicho, que son utilizados porque muchas de las penas son mucho más reducidas. Por lo tanto, hoy día, como política de Estado, el tema de la resocialización, de la rehabilitación como servicios comunales, tiene que primar dentro de una política de Estado. El Estado no solamente tiene que convertirse en un Estado sancionador, sino un Estado rehabilitador, a efectos de construir figuras ante circunstancias de abandono de padres de familia con respecto a los niños. O sea, los niños cuyas características tienen un antecedente previo. Y ya este informe no solamente habla de un antecedente, no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito sociológico, en el ámbito antropológico, en el ámbito de una visión mucho más multidimensional que permite reeducar a los menores y que el Estado tenga la responsabilidad de subsidiariedad del Estado a efectos de poder mejorar la calidad de vida de estos niños, jóvenes, adolescentes, que lamentablemente por circunstancias propias de su vida individual, de su vida familiar, se vuelven delincuentes. En ese sentido, yo sí creo en la resocialización. Estoy convencido en la rehabilitación para estos niños y jóvenes. Sin embargo, acá hay un hecho real. Aquellos jóvenes, niños que cometen ilícitos penales tienen ya un marco legal. Por lo tanto, como bien lo han señalado, estos niños ya tienen la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Por lo tanto, existe una gran responsabilidad del Estado en ir corrigiendo estos errores y estas deficiencias que existen en todas las sociedades y más aún en la sociedad peruana, ¿no? Así es. Ahora, sujetándonos a las estadísticas, según data del Mininter, entre abril y junio del 2021, solamente se ha cometido, los menores entre 12 y 17 años, solamente han cometido, digo solamente porque esto comparado con otro grupo etario, han cometido 1.9% de delitos. 1.9% de delitos justifica una iniciativa de ley como la que el ministro de Justicia quiere de alguna manera, está propulsando. A ver, indistintamente a la propuesta del ministro, como bien te he señalado, estos informes defensoriales, y es más, en una parte estadística habla ya de niños que cometen infracciones penales desde los 5 años hasta los 18 años. Es decir, existe ya una data. Si bien 1.9% es una cifra menor, también hay una caja negra. Eso quiere decir datos a los cuales, por circunstancias donde el padre se ha visto o podría haberse involucrado respecto a su responsabilidad, no son denunciados. Y estos hechos deberían darse toda vez de que en las cifras, en términos de transparencia de aquellos niños adolescentes que cometen delito, yo particularmente creo que ese 0.9% es debe ser mayor. Mucho. Yo considero que debe haber hoy día, en términos de justicia penal, un 5% en términos reales de aquellos niños adolescentes que son captadas por algunas organizaciones criminales para cometer algunos ilícitos penales, pero debido a nuestra legislación, esto conlleva una infracción penal y no un ilícito penal, ¿no? Muy bien. Agradecemos por este análisis, por estas apreciaciones al abogado penalista y constitucional Miguel Ángel Ferreira. Muy amable por estar en Radio Nacional, lo han escuchado en todo el Perú. No, un enorme abrazo, un saludo grande a Nacional
y extenderle el compromiso al sistema de justicia y más aún al Ministerio de Justicia y que los congresistas de la República tengan a bien elegir a un gran defensor del pueblo que vele por los grandes intereses de la nación. Muchísimas gracias y muy buenos días.